La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a la Taza de Cristina Caldés. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Amadeu? Qué guay estar aquí. Me falta el café, pero bueno, que está muy guay. Gracias por invitarme. Mira, la primera pregunta es muy fácil. ¿Qué sueles tomar en una taza? Pues mira, café. No abuso, es verdad que no abuso. Me estoy tomando uno al día, pero en taza, café. Lo demás, vaso. ¿Y te has tomado el café de hoy? El café de la mañana, sí, eso no falla. Muy bien. Pues nada, tú eres de Palma y dices que ayudas a CEOs y emprendedores a encontrar y comunicar su valor para ganar autoridad, diferenciarse y vender más. Eso Correcto, ¿no? es, correcto. Muy bien, pues nada, si quieres empiezo con una primera pregunta que siempre suele ser muy parecida, que es pues repasar la trayectoria. Es decir, pues si quieres hacernos un repaso de tu trayectoria profesional, desde donde quieras empezar hasta pues lo que estás haciendo en la actualidad, y a partir de ahí ya te pregunto más sobre lo que estás haciendo actualmente. Vale, pues mira, a ver, es un poco raro porque la realidad es que yo no vengo de marketing y la comunicación, pero tiene dirección, tiene, digamos, como una relación directa con lo que estoy haciendo ahora. Yo estudié danza, yo tengo la carrera de danza, en Ajá. especialidad danza española, ¿vale? Y yo pensé toda la vida que querría bailar. Entonces, bueno, llevo más de 20 años pisando los escenarios como artista en muchas disciplinas distintas, pero hubo un punto, debido, entre otras cosas, a la precariedad del sector artístico, que no es Ah. poco, que dije, necesito un plan B porque esto no funciona. ¿Y qué hago? Y fue muy frustrante y me costó muchísimo tiempo. Entonces, pues bueno, empecé a curiosear en el sector del marketing, pero digamos que lo hice como por resignación, en el sentido de, bueno, voy a ver. Entonces empecé mirando a Romuald Fons, que no sé si lo conoces. No Y personalmente, pero sí sé quién es, sí, sí. pues empecé viendo vídeos de él, me empecé a formar con él. Curiosamente, yo empecé porque hice un curso de creación de páginas web de nicho para vender productos de afiliación de Amazon. Era como, bueno, voy a probar por aquí. Mm. Y empecé, la realidad que podría decir que empecé en el sector gracias a Romu. Después me empecé a meter más en el tema del marketing, en la redacción SEO para blog especialmente. Y a partir de ahí ya como que me empezó a llamar muchísimo la atención, porque yo siempre había dicho que el tema del marketing no me gustaba, era como, es algo que no me va a esto, ¿no? Pero me empezó a llamar la atención y en una de estas se me cruzó el cable y digo, me voy a poner a estudiar. Mm. Había hecho algún trabajito de redacción SEO y tal. Mis primeros trabajos en el sector fueron como redacción SEO para blogs así generalistas. Y, y me puse a estudiar y empecé a estudiar un máster de marketing y comunicación en Aula CM en Madrid. Mm. Y ahí fue cuando cuando oí por primera vez la palabra marca personal. Mm. Entonces tuve un profesor que me voló la cabeza y ahí dije, ostras, tío, esto mola mucho. Para entonces, claro, lo primero en lo que empecé yo, que era lo que estábamos estudiando en el máster, lo primero de todo era redes sociales, community manager, social media y demás. Entonces, claro, yo, como fue lo primero que hice, dije, voy a por esto. Era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Y ahí surgió la posibilidad de hacer una marca personal. Me surgió la posibilidad, no, era como yo empecé a estudiar esto, pero tenía en mi interior la pregunta de, he tirado todo mi pasado como bailarina a la basura, esto no me va a servir de nada. Entonces, claro, ¿qué pasó? Empieza a ser un sector totalmente nuevo, marketing y comunicación, que hay gente a puñados, levantas una piedra y te salen 1000. Entonces Ya. dije, ¿qué hago yo para diferenciarme? ¿No? Y tuve un amigo cantante de ópera además, que me dijo, ¿tú por qué no intentas o sea, digamos, posicionarte en esto, pero especializarte en los artistas? Entonces yo empecé así. Mi marca personal empezó así Mm. y fue como empecé a hacerme creadora de contenido. Empecé en Instagram
Y mientras hacía esto, yo seguía estudiando y empecé a trabajar en empresa. Y mis primeros clientes fueron como community manager y social media. Y a partir de ahí ya sí que como que no sé en qué momento todo se disparó, porque empecé ya de Instagram, me fui a LinkedIn gracias a Salima Sánchez, que me insistió mucho y yo decía, ¿qué hace un artista en LinkedIn? Es como, no cuaja esto, ¿no? Pero ella, venga, tira para allá, tira para allá. Y gracias a LinkedIn, pues, donde ha derivado todo, ha sido, digamos, gracias a ese salto, porque, bueno, y ahora estoy haciendo algo que jamás me imaginé, que bueno, luego te cuento, pero bueno, que los inicios y la trayectoria salen de ahí. Un poco largo el speech, pero... No, súper bien. Yo de marca personal, en concreto la tuya, he visto que está muy vinculada a los limones. Y no sé si quieres ahora aprovechar para explicarnos, o es un secreto, pero bueno, si puedes explicarnos por qué los limones. Pues fue curioso y es algo que me gusta. De alguna manera siempre me va a acompañar esto. Cuando empecé en LinkedIn, hice como un grupito muy guay de personas, creadores que también estaban activos ahí. Y no sé exactamente en qué punto fue, pero creando contenido, yo empecé a hacer algunos posts hablando relacionándolo con los limones, ¿no? De repente vi una serie que era La caída de la casa Asher, que hacía uno de los personajes, digamos, que como que se inventaba una estrategia de marketing basada en los limones. Entonces, en una de estas dije, ostras, voy a hacer un post como relacionado con haciendo mi propia estrategia de limones, ¿no? En plan, una estrategia de marketing sobre la venta de limones. Y la hice, y a partir de ahí es verdad que salieron como un par de posts más. Entonces, tenía un par de compañeros que me empezaron a decir, eres como muy, porque había gente que me decía, eres muy ácida, o en plan como esa frescura así rara, no sé. Y tuve unos amigos, especialmente Ana Crespo y Ivonne Iribarren, que de repente, no sé cómo fue, que salió a término el marketing cítrico, ¿no? Y de repente, pues Ana dijo, mira, ya tenemos a la niña limón. Y ahí se quedó. Y la realidad es que lo de la niña limón, todo el mundo empezaba a pasarme cosas de limones y yo era como, pues mira, ya se quedó lo de la niña limón. La verdad que me recuerdo con mucho cariño porque es como, no es algo que me pusiera yo, es algo que nació, no sé en qué punto exactamente, pero fue algo muy, muy guay, la verdad. Qué bien. Bueno, limones. Niña limón te llaman. Es decir, sería tu limón, sí. apodo. Sí, eso dicen. Hay gente que todavía me pregunta, digo, es una historia un poco larga. Te he hecho una síntesis, ¿no? Pero sí, me empezaron a llamar la niña limón y ahí se quedó. Yo lo digo porque, bueno, entrando en tu página web y visitando un poco las redes y LinkedIn y demás, se ven algunas, no sé cómo voy a llamarlo, algunos apuntes, ¿no?, sobre limones o en el copy, ¿no? Recuerdo en la web que estaba viendo que pones algo de exprimir, entonces... Sí, todo es que al final me ha dado muchísimo juego. Ligado todo. Sí. Bueno, pues ya que sabemos esto de los limones, quizás ahora sería interesante para el resto que nos escucha, si quieres explicarme antes de preguntarte la siguiente pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo? Digamos, ¿qué encontraríamos en tu web si entrásemos ahora? ¿Qué servicios estás ofreciendo, por ejemplo, actualmente? Pues mira, ahora mismo la web está en construcción, pero estoy ahí en proceso. Pero yo ahora mismo, desde que empecé con mi marca personal y ya decidí emprender, dejar trabajo en empresa y dar el salto, yo a lo que ayudo es precisamente a toda esa, digamos que todo ese camino por el que yo pasé de no saber qué me hacía diferente en un sector sobresaturado, no saber cómo hablar de eso, y alinearlo y realmente hacerme un hueco en el sector, es como empecé a darme cuenta de que lo que me hacía diferente a mí era todo lo que yo había vivido en mi pasado, todo lo que yo he pasado en los escenarios es como que lo podía traducir, ¿no? Porque al final llevo delante de miles y miles y miles de personas toda la vida subiéndome al escenario y generando, creando emociones y generando vínculos, cosas que se recuerdan. Entonces, me surgió, digamos, como la necesidad de
viendo también las dificultades que tiene la gente de diferenciarse, de no saber cómo hacerlo, de que suenan genéricos, no saben explicar qué hacen y cómo lo hacen, ahí yo dije, tengo que ayudar en esto. Entonces, al final lo que hago es partir de la base de quién eres tú, Amadeu, qué haces diferente, qué te ha llevado, de dónde vienes, de dónde vienes. ¿Por qué? Porque el momento o toda la trayectoria por la que tú has pasado moldea totalmente la manera en la que tú concibes el trabajo que haces actualmente y eso ya te diferencia. No hay nadie que tenga tu trayectoria, no hay nadie que tenga tu manera de hacer las cosas, lo haces de una manera muy particular. Entonces, por más o menos experiencia que tengamos, porque especialmente la gente que empieza en un sector muy de cero, dices que llevo muy poco, no tengo experiencia, pero tienes una percepción del sector, ¿no? Entonces, es como mi labor o mi misión está en eso, en que todos tenemos una historia que compartir, todos tenemos una trayectoria y eso es lo que nos hace distintos. Y luego, el mayor problema ya no es saber cómo diferenciarnos, es cómo trasladarlo a la manera en la que comunicamos. Cómo comunicamos eso en el mundo digital, en redes sociales, en la web, nuestro discurso, ¿no? Nuestro relato, para que nos elijan a nosotros y, evidentemente, eso genere en ventas, porque todo es lo que queremos y si estamos emprendiendo es vender. Entonces, yo lo que hago es especialmente procesos de mentoría. Acompaño a la persona desde ese proceso de storytelling, de encontrar tu propia narrativa de marca, para saber lo que te hace diferente y de ahí encontrar la propuesta de valor, porque considero que sin saber quién eres y de dónde vienes y qué quieres solucionar, no puede salir una propuesta de valor clara. Y a partir de ahí, cómo comunicamos para diferenciarnos. Entonces, eso es lo que hago yo, realmente mentoría. Mentoría especialmente en comunicación, pero desde el storytelling. Esto del storytelling se lo he escuchado a otras personas o lo he visto en LinkedIn y demás. Y tengo que reconocer que la palabra en inglés se entiende, que estás hablando de historias y bueno, de explicarlas, ¿no? De telling. Pero creo que puede ser un buen momento para pedirte si te apetece darnos algún ejemplo. No tiene que ser real si no quieres, pero un ejemplo más concreto de cómo sería aplicar el storytelling en una marca. No sé si tienes algún ejemplo que te venga a la cabeza. A ver, pues mira, es que justo te he puesto el ejemplo más claro que lo veo, que es el mío particular ahora te pondré otro si quieres, pero, jolín, eso, yo tengo una manera de percibir el sector en el que nos exponemos, ¿no? Concibo la comunicación especialmente de lo que transmitimos hacia las personas, de que somos personas, de que todos somos capaces de permanecer en la memoria de la gente. Y eso, evidentemente, me viene de mi pasado. Entonces, el storytelling al final no deja de ser, o la traducción literal sería el arte de contar historias, que es como lo cuenta todo el mundo, pero realmente es contar algo con un relato, con un hilo conductor que haga entender a la persona que tienes delante un porqué. Es como las historias de que nos contaban nuestros abuelos. Al final, para intentar transmitirnos un conocimiento, nos tenían que poner un contexto previo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en el storytelling personal? Pues yo te puedo decir, con mi caso, por ejemplo, yo sé que te puedo ayudar a que comuniques de una manera distinta, ¿vale? A que transmitas todo lo que has vivido. Y eso es lo que te va a hacer distinto, todos tus conocimientos, aparte de los conocimientos, toda la trayectoria que tienes. Pero, ¿por qué yo soy la manera para contarte? Porque yo he pasado por lo mismo, porque yo estuve en un punto en el que no supe cómo diferenciarme, no sabía qué me hacía distinta. Eso me generó un síndrome del impostor tremendo y es algo que yo ahora pretendo evitar. Entonces, eso al final es el relato que yo te cuento para decirte por qué me tienes que elegir a mí. Y todos en su manera podemos hacerlo. Si tú ahora mismo, tú como Amadeu, buscarás, por ejemplo, me invento el caso. Buscas clientes, te dedicas, supongamos un supuesto caso de que te dedicas a hacer páginas web o te dedicas a la programación o algo así. Habrá muchos como tú seguramente, pero ¿cuánta gente tiene tu trayectoria? Tú, si no recuerdo mal, eras o venías de la ingeniería. Sí. Entonces, seguro que muchísimas cosas o tu patrón de pensamiento como ingeniero no lo tiene más gente. Entonces, trata de que al final nosotros sepamos encontrar
ese patrón de pensamiento, digamos, y trasladarlo. Y intentar transmitirle a la persona que tenemos delante que tú has pasado quizá por un conflicto que ahora pretendes solucionarle, porque tú has Vale. pasado por ahí. Ujú. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es Sí. como, ¿qué es lo que me hace diferente a mí? Pues mira, he estado X años en el sector, pero antes de eso yo venía de un sector totalmente distinto y me di cuenta de que esto se podía aplicar la manera de trabajar o que hay muchos procesos que son muy parecidos al trabajo que estoy haciendo actualmente, pero realmente todo eso me viene de cuando yo era ingeniero o de cuando empecé a Ujú. estudiar ingeniería, ¿sabes? Eso Sí, sí. ya realmente el cómo ya te diferencia por encima de cualquier otra persona. ¿Sabes por dónde voy? Sí, claro. Lo bueno además es que todos tenemos una historia, entonces entiendo que el reto que tienes y con el que ayudas a la persona que te lo pida es en buscar en esas historias que tenemos todos, cómo vincularlas a lo que quieres conseguir en tu marca, digamos, a nivel más comercial, digamos, ¿no? Es decir, a quién quieres ir a buscar, cómo te tienes que presentar y usar eso, ¿no? Para conectar, ¿no? Con quienes te Con quien quieran esté delante, exacto. contratar. Sí, 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 Pues totalmente. me ha quedado súper claro, qué bien. No sabía yo si iba a quedar clara así la definición, porque al final no es una definición como tal, pero es el hecho de cómo lo podemos aplicar en nuestra marca personal, que a lo mejor es muchísimo más sencillo que Ujú. explicar la definición como tal, vaya. Sí, está bien. Bueno, hablando de otra cosa, de podcast, tú también tienes uno que se llama Focos y Limones, Focos y limones, ¿correcto? que es un podcast en el que habla sobre comunicación, que yo he escuchado un poco algunos episodios y de hecho en algunos o en alguno he escuchado que hablas sobre tu trayectoria como artista, además, es decir, storytelling. Bueno, sobre el podcast, si quieres comentarme un poco cómo está funcionando, cuándo empezó o qué planes tienes con el podcast, etcétera. Pues mira, el tema del podcast, ahora es verdad, ahora está en un parón porque estoy como reenfocando un Ajá. poquito más, pero la idea del podcast nació porque especialmente en la creación de contenido era como que escribiendo contenido a veces pues se te queda corto, ¿no? No sé cuántos caracteres son, no sé si son 2000 o 3000 caracteres en un post, creo que anda por los 2000. Y había como muchos comentarios de gente que me decía, joder, es que me gustaría saber más batallas o batallitas tuyas escénicas o cómo aplicar esto a la comunicación. Entonces era como, tengo la necesidad de poder expresarme bien y poder explicar algo sin estar enfrascada o estar en un molde de 2000 caracteres, ¿no? Entonces era como, tengo la necesidad de poder hablar de manera distendida y poder hablarle a alguien sin límite. A ver, sin límite, pues al final, pues eso, en 20 minutos o media hora y poder sacar todos mis aprendizajes escénicos, que tengo un puñado, para que tú aprendas a comunicar o puedas aplicar esa manera de diferenciarte o Ujú. reflexiones que muchas veces no nos hacemos, pero que yo he vivido de alguna manera y sé que sacando una analogía tú la puedes aplicar. Entonces, el podcast, la realidad es que nació de eso, de fusionar esa parte de mi vida artística, que para mí tiene muchísimo peso en lo que yo hago actualmente, y la comunicación, de manera que sirviera a cualquier artista que no sabía cómo comunicar en redes su experiencia, pero a cualquier persona que se dedicara a comunicar en redes, aunque no a la comunicación como tal, pero que necesita ese entorno digital para hacerse valer o hacerse notar, que todos pudieran aprender de eso. Y era como una fusión de ambos mundos. Muy bien. Entonces, ahora sí que está en stand-by, pues lo tengo parado, pero bueno, ha estado un año en activo, episodios yo sola, entrevistas a gente del sector de marketing, comunicación, ventas, pero también a artistas, para que dieran Ujú. como su enfoque artístico a muchos puntos de vista que muchas veces pasamos por alto. Bueno, pues ojalá que puedas encontrar la forma de revitalizarlo otra vez y nada, que estaremos pendientes de cuando pase, ¿no? Yo mantendré informados a todos. Si te parece, en este momento cambiamos el sentido y ahora haremos la contrapregunta, que es el momento en el que tú me haces una pregunta a mí. Voy a dar paso al vídeo y luego pues te dejo que me preguntes, ¿vale? Vale. La contrapregunta. Vamos allá. ¿Qué tienes?
Mira, me lo has puesto muy a huevo. Yo te quiero preguntar si hay de tu experiencia como ingeniero, si hay algo que tú crees, así grosso modo, que para ti es muy importante a la hora de trabajar. Algún sistema que tengas, que tienes detectado, que te viene de esa época. Bueno, a ver, a mí la ingeniería cuando la estudié, que yo hice el grado en ingeniería mecánica y luego el máster en ingeniería industrial, que es ya muchos años, la verdad que todo lo que haya estudiado ingeniería creo que va a compartir conmigo que es complicado, es difícil. Aparte de que tienes que estudiar y demás, quiero decir que es duro, ¿no? Entonces, una de las cosas que he aprendido de cuando estudiaba, que otros lo habrán aprendido estudiando otras cosas, que no tiene por qué ser solo en ingeniería, es un poco la sensación de no rendirse. Yo he visto gente que por el camino en esta carrera se fue de la universidad, se fue a estudiar otra cosa o lo que fuera, ¿no? Yo suspendí y tuve que repetir cosas, decir, no fue pim pam, ¿no? Entonces, una cosa es que ahora cuando estoy emprendiendo, y lo veo también con mis compañeros, es que no nos podemos rendir. Sí que podemos buscar formas de hacer las cosas diferentes, pero decir, esta persistencia, ¿sabes? Hay un problema, quiero resolverlo y yo lo voy a resolver, aunque tenga que pues, hacer varias cosas que no quería hacer o que son complicadas de hacer, ¿no? Pues bueno, eso es lo primero que me dio. Y luego, pues al ser ingeniero, pues a veces no, siempre lo que tienes que hacer es optimizar. Es decir, y eso nos cuesta mucho además cuando somos además de ingenieros creadores, porque el ingeniero lo que busca es que cumpla los objetivos, pero sin pasarse. Es decir, si tú me pides algo, voy a hacer eso, pero no voy a hacer más de lo que me pides, porque estoy siendo poco óptimo en cuanto a recursos, ya sea tiempo o materiales, dinero, etcétera, ¿no? Si fuera una construcción o una máquina, ¿no? Entonces, que cumpla con un margen de por si acaso, pero ya está, no te pases porque no estás siendo óptimo. Entonces, esto a la práctica, cuando, por ejemplo, yo estoy desarrollando, programando, pues a veces cuando somos creadores o creativos también, aparte de ser ingenieros, a veces nos pasa eso de hasta donde sea necesario y a veces queremos meter de más. Y eso a veces, siempre suele ser un problema porque acabas haciendo de más y quizás eso no es necesario. Pues otra cosa que en la ingeniería pues aprendemos es intentar buscar esa optimización, aunque creo que es una cosa que de por vida uno tiene que seguir aprendiendo porque a veces la emoción o el ego o cualquier cosa que quieras llamarle te hace ir un poco más allá de lo que sería pues óptimo. Y a veces está bien, pero lo suyo sería como mínimo intentar controlarlo un poco. Suena Para un que poco veas. aburrido, la verdad, lo No, que he que va para explicado, nada, ¿no? pero para que veas que al final, o sea, esto es parte de lo que te estaba contando justo antes, que precisamente hay cosas que nosotros damos muy por hecho, pero que para el resto de humanos es muy complicado. Una optimización de procesos a mí no me parece sencilla. Yo, porque precisamente por cómo soy yo, que buscas constantemente pues esa perfección, pero llega el punto en el que hay que ya no sistematizar, sino optimizar, ¿no? Entonces, es algo que a ti te viene de manera natural y es algo que evidentemente te puede diferenciar porque te viene de un momento de tu vida muy Sí. determinado. Entonces, podría ser una base o un pilar desde el que comunicar. Soy así, trabajo así porque esto me viene de tal sitio. Para terminar, para que entiendas a nivel práctico qué supone, somos un equipo de 3 personas y a veces hemos sido más o tenemos personas que nos ayudan desde fuera. Y mi trabajo a veces es decidir o decir a los demás si hay que hacer o no algo y qué va antes. Entonces, bueno, a veces nos hemos tenido que discutir porque el otro pues dice, yo quiero hacer esto porque me apetece y además creo que es interesante y puede aportar, pero bueno, quizás no es el momento porque es algo que no es necesario ahora, ¿no? Pero bueno, sí, es algo que nos puede o me puede diferenciar, ¿no? Del resto de compañeros del sector. Pero bueno, sí que es verdad que en el sector en el que estamos de programación, esto poco o mucho todos lo tenemos muy presente y sobre todo lo tenemos presente cuando nos equivocamos, que es cuando lanzamos productos con demasiadas funcionalidades, cuando no sabemos si hay usuarios para eso que queremos vender, Total. que es el caso más típico. Bueno, ¿qué te parece la contrapregunta? ¿He pasado la prueba o qué? Pues mira, perfectamente. Vamos, te Muy he visto bien. muy claro. Hombre, es que ya llevo unos cuantos episodios. Esto contigo yo creo que va a ser de los 90 y largos ya. Entonces, me han hecho preguntas de todo tipo.
Bien. Hay gente que se bloquea mucho con esta pregunta, ¿eh? A ti te ha salido enseguida. Me podría haber bloqueado, pero bueno, he hecho un poco de improvisado, ¿no? Tengo una última pregunta antes de preguntarte quién podría estar aquí también compartiendo, que es ¿cómo sería tu fin de semana perfecto? Y yo antes de empezar, pues te comentaba que yo también, yo nací en Palma, yo solamente nací. Y bueno, tengo recuerdos de haber ido durante muchos años con mis padres y hace mucho que no voy. Entonces, si quieres, si te apetece, ese fin de semana perfecto, si nos lo quieres localizar en Palma, pues mejor, si te parece bien. Pues mira, yo es verdad que no soy demasiado de planes o excesivamente sociales o de fiesta y tal, pero algo que es maravilloso y más en un destino como en Mallorca precisamente es poder disfrutar del mar. O sea, un sábado, especialmente ahora, por ejemplo, de otoño, porque el verano aquí no, pero un verano, una tarde de otoño, poder salir a pasear o a sentarte delante del mar a ver el atardecer, porque para mí, por ejemplo, es el mejor plan que existe, irte o a tomar algo a la playa o irte a la montaña de ruta y terminar viendo el atardecer. Eso me parece, vamos, maravilloso. Pues eso en Mallorca es un plan que podemos hacer en muchas partes, ¿no? De la isla. Sí, pero bueno, que para mí es un plan perfecto en cualquier lugar. Vamos. Sí, pero que tenéis la suerte ahí de que tenéis este plan, lo podéis hacer Sí, totalmente. muchas partes. Sí. Muy bien, pues genial, buen plan y yo coincido contigo. Y además, las veces que he estado allí, la verdad tengo que decirte, como ya sabes y como siempre decimos los que vamos, que es un sitio espectacular y donde este plan, pues además es muy agradable. Pues entonces nada, ponemos la música otra vez y ya terminando, lo que me queda es preguntarte a quién te gustaría ver aquí también. Pues mira, yo te diría a Ivonne Iribarren. Ajá. ¿Por qué? Porque también, a colación un poquito de lo que hemos estado hablando, él fue, creo que, la primera persona que me hizo ver la importancia realmente de estas capacidades que nos vienen de nuestra trayectoria pasada, ¿no? Y cómo potenciarlas. Y aparte de que es una persona que haciendo storytelling para mí es de lo mejor que hay. Bueno, para mí es referente, mentor y todo. Así que yo le invito a venir, que vamos, que tiene también una vida y una trayectoria apasionante. Pues hablaré con Ivonne a ver si le apetece. Y Cristina, pues si quieres lo que podemos hacer es, te dejo que despidas el episodio. Puedes, por ejemplo, mandar un mensaje al mundo de lo que tú quieras, hablar sobre algún servicio, alguna oferta que tengas ahora, de spam, lo que tú quieras, o simplemente, pues lo típico, en qué redes sociales sueles estar más activa o algo así. Pues mira, vas a saberlo tú en primicia porque es algo de lo que todavía no he hablado, pero voy a lanzar una mentoría grupal para emprendedores precisamente que está en este punto de bloqueo de no sé qué me hace diferente, pero además no sé cómo comunicarlo, aunque lo sepa. No sé cómo crear el contenido, no sé, eso me bloquea, no sé, sueno genérico, entonces es como esa mentoría grupal en la que se ve el proceso desde la diferenciación, desde quiénes somos, cómo nos diferenciamos, hasta la creación de contenido para realmente hacernos notables y ganar autoridad en cualquier, en redes sociales o en cualquier parte del entorno digital en el que queremos estar presentes. Así que nada, es eso. Y encontrarme, pues estoy 100% activa en LinkedIn y en Instagram un poquito menos, pero bueno, estoy como exprimidora de marcas. Y nada, ya está, pero especialmente LinkedIn. Vale, pues en LinkedIn te encontraremos. Pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer escucharte y conocer tu historia y espero que te lo hayas pasado bien. Súper bien, se me ha hecho súper rápido, vaya. Ojalá nos podamos ver en algún evento de marketing o parecido. Y nada, que muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. Chao.